Hola, primero que nada, buenas tardes. Pues, como ya lo sabe, mi nombre es Israel Guillén Barrera, alumno del grupo 436 de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC. El nombre de mi profesor es el licenciado Rogelio Aguayo Aguilar, que me imparte la materia de economía. Pues ahora hablaré sobre qué es el salario. En el video anterior hablé sobre qué es el dinero y ahora hablaré sobre el salario. Pues más que nada, qué es el salario, para qué nos sirve, cómo se gana, cómo se deja de ganar y algún tipo de salario. Y pues también, claro, pues más lo importante, pues las dudas de la clase. Pero pues voy a comenzar con la introducción de qué es el salario. Que pues, por ejemplo, aquí nos dice que muchos autores lo han usado como la designación de lo que se paga por el trabajo subordinado, que más que nada es una remuneración o una retribución. Aunque desde nuestro punto de vista pareciera un recibo o ingreso que le corresponde, pues sí, sería casi lo mismo a como lo han usado muchos autores. Para nosotros un salario pues es nuestro ingreso o nuestra paga por prestar nuestro bien a una empresa, que por ejemplo pues claro se nos renumera bien el día de la paga, aunque muchos también lo han catalogado como más que nada como un tipo de residuo empresarial, o sea que las empresas lo dejan hasta el último, el salario, porque primero las ganancias o las recaudaciones totales las usan para más que nada para los inversionistas, para pagar a los capitales a los inversionistas, porque pues sí sí tiene su punto lógico ahí, porque pues cómo se mantiene una empresa pues mediante las inversiones, mediante los bienes capitales. Aunque también los trabajadores son parte primordial, pero también lo podría hacer. Es una duda que me dejaría de clase. ¿Qué es más importante para una empresa? O sea, ¿puede ser más importante los trabajadores o mantener los bienes e inversiones? Y pues sí, más que nada puede ser. Es la duda que me dejaría de clase. ¿Qué es más importante para la empresa? Ahora hablaré sobre qué es el salario en el carácter alimentario. Aquí dice que casi la totalidad de los trabajadores subordinados, el salario tiene como evidente función, como evidente finalidad la subsistencia del ser humano. Porque pues claro que cada trabajador trabaja para sus necesidades, para satisfacer sus necesidades básicas, como lo puede ser la alimentación, o también lo puede hacer para obtener algunos servicios como pues el servicio médico, el servicio educativo, que claro, pues tiene que, aunque sea gratuito, aún se tiene que pagar por él, porque por ejemplo pues te descuentan lo de tu seguro, te descuentan lo de bueno, pues no lo escolar, pero pues tú tienes que pagar por eso. Y pues sí, porque pues más que nada se trabaja por la necesidad, que para nuestra vida, que pues trabajamos, claro, las necesidades de nuestra vida y para la de la familia, ya que el salario es necesario para la mayoría de la población activa. Hacen que el ordenamiento jurídico reconozca la importancia de este y que le dé un crédito al salario, como lo encontrarás en el artículo 23.2. Como principio de la igual remuneración, tienen unas ciertas diferencias con algunas otras prestaciones de empleados. Ya nos quedó claro que el salario pues es un ingreso o una remuneración de la empresa hacia nosotros por prestar nuestro bien, por cumplir con por sus reglas laborales y cumplir con ellos. Ellos nos van a remunerar, eso nos quedó claro que es un salario, pero ahora hablaré de qué otras prestaciones tienen que pueden sonar similares, pero no, realmente tienen sus diferencias con el salario, como por ejemplo lo pueden ser las indemnizaciones, el reintegro de gastos, los pagos a título extralaboral, la seguridad social, pues más que nada eso. Ahora voy a hablar sobre cómo se gana el salario. Esto solamente se puede cuando se cumple con, pues como lo dije, no se cumple con obligación y cumplimos nosotros con las reglas de la empresa, las reglas establecidas. Se nos paga un salario. Cada vez que nos presentamos, todo eso estamos cumpliendo y pues es como parte de un contrato que se firma, pues ahí claro que la empresa nos tiene que bien remunerar por eso. Ahora también habla cómo se gana, pero pues también cómo se puede dejar de ganar. Cómo simplemente lo dejamos de percibir o cómo simplemente perdemos ese derecho. Pues aquí nos habla de que ya no tenemos derecho a él cuando pues no cumplimos con esas normas, no cumplimos con ese contrato, no cumplimos con las reglas establecidas de la empresa. Ahí es cuando ya dejamos de ganar nuestro salario o nuestro ingreso, como se le quiera conocer. También puede ser un lado de clase. ¿Sería lo mismo un salario a un ingreso? Pues una duda que me deja, pero pues no tiene mucha importancia, pero pues igual la voy a preguntar en la clase. Y ahora os hablaré sobre un tipo de salario, el monetario y el no monetario. Aquí nos habla de que el monetario se refiere a la libertad del uso.
de rédito, o sea, la ganancia o la pérdida. O sea, es un tipo de salario, o sea, el monetario y no monetario, o sea, que se nos da una libertad para decidir sobre nuestra ganancia o nuestra pérdida. Ay, perdón, pues le he dicho mal, ganancia o ingreso, pero no, nuestra ganancia o nuestra pérdida. Eso es más que nada la, pues como se le conoce, ¿no? Como a un tipo de salario. Y pues también, como en el punto anterior lo mencioné, o sea, cómo se le deja de recibir el derecho, me faltó, pues eso, pues más que nada, no cumplir con las normas y reglas laborales establecidas. Así es como simplemente dejas de perder tu salario o cómo ya pierdes ese derecho hacia él, porque pues muchos suelen quejarse por eso, pero pues si no cumples, simplemente no te van a renumerar. Eh, Ahora hablaré un poco sobre cómo son los salarios en México, o sea, cómo se manejan, cómo fueron a lo largo de la historia. Pero, pues sí, hablaré sobre los salarios en general, sobre cómo se ganan, cómo se pierden, tipos de salarios, es necesario para el subsistir del ser humano y qué es un poco el salario. Pues hablé de eso, ¿no? Pues ahora voy a hablar el otro PDF sobre el tipo de los salarios en México. Pues más que nada, pues empezaremos con algo de la historia. Durante la primera parte del siglo XX, producto de la Revolución Mexicana, muchos querían un salario mínimo establecido, con la necesidad de que este no estuviera por debajo del mínimo para satisfacer de las necesidades. O sea, por ejemplo, como lo dije ahí, no, que todos necesitamos un salario mínimo, pues ahí destinamos nuestra parte del presupuesto o del salario para el pago de servicios. Pero ¿qué pasa como cuando en este caso se dio en México? Pues de que no era lo suficientemente alto o no cubría las necesidades esas, ya sea para mantener nuestras necesidades o para pagar nuestro servicio. Y pues ahí lo menciona. Pues más que nada lo que buscaban las personas para satisfacer sus necesidades y las de la familia. También fue una pérdida de poder adquisitivo a lo largo de la historia, porque a lo largo de la historia de la industrialización el salario en México tuvo momentos altos, o sea, momentos que estuvo en su máximo esplendor y momentos en los que de plano disminuyó. Ejemplo fue la hora o la época de la posguerra, perdón, el nivel y hasta que cuando fue la posguerra, pues este nivel se desplomó y fue como hasta casi 1976 es cuando se dio su realce. Fue como cuando se volvió a elevar después de la caída de la posguerra, fue cuando el salario mínimo en México se volvió a elevar. Eh, Ahora el nivel salarial del desarrollo económico. En los últimos 35 años, pues México lastimosamente se encuentra en los últimos lugares de los países que menor salario paga. Incluso países como países de América Central como Dominicana, Honduras, El Salvador, países de Sudamérica como en Colombia, Perú, llegan a tener salarios mucho más altos que en México. Y es lo que pues México es lo que nos ha, porque México siempre se ha mantenido en los últimos lugares de desarrollo y también en el salario, porque pues sí, o sea, que países mucho menos desarrollados o con menos población que tú tengan un salario mucho más alto, pues sí te deja como que pues, pensando qué está pasando ahí, porque si México tiene más maneras de producción, tiene un buen desarrollo económico o mucha industrialización, ¿por qué México sigue teniendo esos salarios tan bajos? Aunque también me imagino que allá, pues, entre más ganas, también más altos son los impuestos, ya sea sobre la renta, sobre la luz, sobre el servicio médico. También puede influir, ¿no? Porque aquí, pues, realmente no son muy costosos, que digamos como en otros países lo pueden llegar a ser. Otro punto sería la desigualdad económica, ya que solamente el 10% de los hogares más pobres en 1984 les toca repartirse el 1.49% del Producto Nacional. Y pues como lo dije, es la desventaja de tener un salario muy bajo, porque pues ahí te la da, o sea, simplemente no, las personas no pueden llegar realmente a satisfacer esas necesidades. Y eso no es que nada que para clase maestro, que si entre más bajo se tenga un salario, menos desarrollo o menos crecimiento se puede llegar a tener o genera más pobreza y la desigualdad, como lo menciona México a lo largo de la historia, pues o sea, mientras ha llegado sus momentos más altos, también México ha caído en sus momentos más bajos en el salario. ¿Y por qué también otra pregunta? ¿Por qué, no sé, por qué seguimos teniendo uno de los salarios más bajos, no solo a nivel continental, sino a nivel del mundo? Porque incluso también había países de África que o los países más pobres de Asia que llegan a superar a México en el salario. Y pues sí, es una pregunta y una duda que quisiera resolver en la clase. ¿Por qué seguimos teniendo ese tipo de salarios? Pues espero le haya gustado mi video, mi reflexión y lo veo en la siguiente clase. Muchas gracias, maestro.